Bueno, en primer lugar, recordemos, recta se refiere a un polinomio de grado 1, ¿de acuerdo? Se refiere a una ecuación de primer grado. ¿Qué quería decir esto de acá? Que el máximo coeficiente para la variable que estamos usando, que normalmente es x, tiene que ser 1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta no es una recta. ¿Por qué? Porque el máximo coeficiente de la x es un 2. El máximo exponente, perdón. El máximo exponente de la x es un 2. Ya, esta sigue siendo una ecuación. Ok. Siempre nosotros nos vamos a imaginar que encima de esta x de acá, pues tengo un 1. Entonces el máximo exponente sigue siendo el 2. En el caso de la ecuación de una recta, podría ser un ejemplo. Tengo el máximo exponente un 1, ¿verdad? Entonces no puedo tener cuadrados, cubos. Puedo tener simplemente algo como esto, 6x más 8. Este viene a ser un término independiente. Si ese término de ahí, ustedes fíjense que no tiene la variable x. O lo que da lo mismo es como si yo tuviera una variable x acá, pero elevado a la 0. Recuerden que cualquier número elevado a la 0 pues viene a ser 1. Entonces ese 8 está multiplicado por 1, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, una vez más, el máximo exponente vendría a ser el 1. Entonces esto quiere decir que esta de acá sí es una recta. Y que al momento de graficar pues vamos a obtener obviamente una línea recta. Cuando yo ya lo tengo expresado de esta manera, les voy a recordar que este número de acá me da el corte con el eje Y y el coeficiente de la X, ¿no es cierto? El número que está acompañando a la X de ahí, me iba a dar lo que se conoce como la pendiente. La forma más rápida de poder graficar una recta es encontrar dos puntos, ¿no? El primer punto podría ser el corte con el eje Y y el otro punto podríamos simplemente utilizar cualquier valor de la tabla de valores. En el momento que tenemos dos puntos, pues lo unimos con una línea recta y listo, ¿verdad? Entonces podemos hacer una tabla de valores muy simple. Yo ya sé que si, por ejemplo, x vale 0, recuerden que la ecuación se ve así, y igual a 6x más 8. Y cuando x vale 0, y va a valer 8, ¿verdad? Porque se hace 6 por 0 más 8. Y esto va a ser igual a 8. Y puedo utilizar cualquier otro punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, cuando x vale 1? Aquí tendría 6 por 1 más 8, lo cual me daría pues 14. Entonces yo tengo ahí ya dos puntos. El primer punto, ustedes pueden ver, va a ser el punto 0,8. Y el segundo punto, que puedo llamar yo P2, va a ser 1,14. Uno de esos dos puntos de ahí y voy a tener ya una gráfica. Bueno, antes de poder hacer una tabla de valores, pues yo ya sabía cuál iba a ser el corte con el eje Y yo ya sabía cuál va a ser la pendiente. La pendiente de acá no va a hacer nada más que una inclinación de la recta. ¿Sí? ¿Qué tan inclinado se va a ver la recta? Cuando la pendiente es 0, pues va a ser una recta horizontal. Vamos a utilizar la letra M para poder denotar esta pendiente. Entonces cuando M es igual a 0 voy a tener algo horizontal. Recuerden que no tengo pendiente cuando estoy hablando de una recta vertical, ¿verdad? Luego vamos a ver cómo puedo obtener también a partir de esos dos puntos la pendiente de la recta, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando tengo yo una pendiente positiva, pues recuerden, voy desde izquierda a derecha de menos a más, ¿de acuerdo? Entonces voy subiendo. Y esto quiere decir que voy a tener una pendiente positiva, lo que da lo mismo que M va a ser mayor a 0. Y cuando viajando de izquierda a derecha nuevamente voy bajando, es decir, de esta manera, voy a tener una pendiente negativa o lo que da lo mismo que M va a ser menor a 0. Entonces, para el ejemplo que acabamos de colocar acá, la pendiente es 6 por ser el coeficiente de la X, ¿verdad? Ese 6 es positivo, es un más 6. Por lo tanto, cuando M vale 6, que es positivo, pues vamos a tener, por lo pronto, vamos a saber un bosquejo que la recta va a tener esa forma de ahí, ¿verdad? Así, de esta manera va a ser. Va a tener esa forma. ¿Cómo puedo yo hallar la pendiente? Claro,
si yo ya tengo la ecuación de la recta, la pendiente es fácilmente identificable como el coeficiente de la x. Pero en el caso de que yo no tenga la ecuación de esta recta de acá, que también voy a indicar cómo la podemos obtener, podría yo basarme en los dos puntos que tengo. Tengo el punto 0,8 y tengo el punto 1,14, ¿verdad? Digamos que ese es mi primer punto que tengo yo, el punto 0,8 dibujado obviamente a escala, y luego tengo el otro punto que es el punto 1,14, digamos que se encuentra por acá. Entonces la gráfica será unir los dos puntos. Se vería algo como eso, correcto. Y la pendiente, que vengo a decirles que no es más que la inclinación, ¿no es cierto? Pues siempre estamos hablando nosotros, cuando hablamos de pendiente, ¿de qué ángulo? Del ángulo que se forma con la parte positiva del eje X. Este es el eje X. Acá está la parte positiva del eje X. Acá está la parte negativa. Este sería un menos X. Entonces la que se forma con la parte positiva del eje X. Por lo tanto, estoy hablando siempre de este ángulo de aquí. Mientras más grande sea ese ángulo, pues más grande va a ser esta pendiente. Si ese ángulo es 0, voy a tener una recta horizontal, esa pendiente va a ser de 0. Si ese ángulo es más pequeño, voy a tener una pendiente más pequeña. Y si ese ángulo es negativo, al decir que es negativo, quiere decir que ya no voy en sentido antihorario, sino que voy en sentido horario, que sería así. ¿De acuerdo? Y voy a empezar a tener pues rectas que van a verse así, porque van hacia abajo, y voy a tener una pendiente negativa. Bueno, en este caso de aquí tenemos una pendiente de m igual a 6. Voy a tener un gráfico más o menos como el que se ve ahí, que tengo una pendiente positiva, y el ángulo que se está formando con la parte positiva del eje X justamente es ese alfa que se ve ahí. Entonces voy a utilizar este ángulo para la pendiente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo podría obtener yo esa inclinación de una manera más formal si yo no tengo la ecuación de la recta? Bueno, este m de aquí viene a ser la diferencia entre los dos puntos en cuanto a las coordenadas verticales, ¿de acuerdo? En cuanto a las ordenadas, en cuanto a las coordenadas en y, a eso me refiero, con respecto a la diferencia de las coordenadas en x. Entonces, si yo, por ejemplo, al punto P1, de forma genérica le digo que las coordenadas es x sub 1 y y sub 1, ya sé que x sub 1 vale 0 y y sub 1 valía 8, recuerden ustedes. Y para P2 tengo de forma genérica un x sub 2 y y sub 2. Y ya sabía que x sub 2 vale 1 y y sub 2 vale 14, recuerden, es el punto 1, 14. Bueno, entonces una fórmula de obtener m será, como decía, la diferencia de las coordenadas en y, es decir, y2 menos y1, comparado con o dividido con la diferencia de las coordenadas en x, es decir, x2 menos x1. Esta fórmula de acá me permite calcular la pendiente a partir de dos puntos. Entonces, si me da la ecuación, no necesito fórmula, me fijo en el coeficiente de la x, que es de este de acá, y ya sé que es 6. Pero en el caso de que me dé dos puntos, pues necesitaría aplicar esta fórmula de acá. Podría aplicar esta fórmula de acá. Recordemos que P1 es 0,8 y P2 es 1,14. Entonces, aplicando la fórmula, sería 14 menos 8 dividido para 1 menos 0. Lo cual me va a dar, obviamente, la pendiente de 6, que nosotros ya sabíamos. Entonces, hemos obtenido la pendiente a partir de dos puntos, ¿verdad? Y ya sabíamos que iba a ser positiva, porque el gráfico se ve de esa manera. Bueno, ¿cómo podría ahora yo obtener la ecuación de la recta si tuviera yo dos puntos? Porque aquí yo ya puse la ecuación de la recta, pero si me da dos puntos y me dice cuál es la ecuación de la recta, ¿cómo podría obtener? Bueno, en primer lugar, podría obtener la pendiente, correcto, porque la pendiente va a ser, pues, en mi ecuación, el coeficiente que estoy necesitando para la x. Si ustedes ven, la ecuación a final de cuentas viene a ser
pendiente o m multiplicado por x y más ese término independiente que es el corte con el eje y. El 8 que tengo ahí, ¿no es cierto? Mi pendiente es 6, corte con el eje y es 8. Entonces, para poder obtener el m de la ecuación, voy a utilizar la fórmula para encontrar la pendiente, fácilmente, ¿de acuerdo? Y para poder obtener este corte con el eje y, pues tengo que recordar que cortes con el eje y quiere decir que es la coordenada en y cuando x es igual a 0, ¿verdad? Entonces puedo obtener con cualquiera de los puntos que me da. Recuerden que me da 2 puntos. Sí, podría hacer yo esta actividad de decir, bueno, ¿qué pasaría si x es igual a 0? ¿Cuánto podría valer? Esto lo voy a explicar con un ejemplo para que sepan cómo es. Voy a asumir que tengo 2 puntos. Como ustedes saben, puedo tener coordenadas que tengan un signo negativo, como el menos 3. Utilicemos otro punto más, este punto 2, que tiene coordenadas 1, 4. Bueno, entonces se necesita la ecuación de la recta cuando tengo estos 2 puntos, o de la recta que pasa por estos 2 puntos, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos un bosquejo de esto, ese es el punto 5 menos 3. Este es el punto 1, 4. Y esa viene a ser la recta. Bueno, entonces la ecuación de la recta tiene que verse algo como esto. Este b de aquí acaba de decir que es el corte con el eje y. El corte con el eje y estará por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y el m va a ser la pendiente. Entonces, utilicemos la fórmula de la pendiente para poder encontrar la pendiente. Recordemos que la fórmula me está denotando de forma genérica las coordenadas de cada punto, es decir, el 5 es el x1, el menos 3 es el y1, el 1 de aquí es el x2 y el y de acá, el y sub 2 es el 4. Ok, entonces apliquemos eso una fórmula. Mucho cuidado con los signos. Acá sería menos 3. Dividido para 4. Perdón, 1 menos 5. x2 menos x1. Nosotros ya sabíamos que iba a salir negativa porque ustedes se fijan cuando yo avanzo de izquierda a derecha en la recta, pues estoy bajando, ¿verdad? Si voy de izquierda a derecha, se nota que está bajando la flecha. Esto quiere decir que la pendiente iba a ser negativa. Recuerden que siempre estoy hablando del ángulo que se forma con la parte positiva del eje X. Esta es la parte positiva del eje X. ¿Ok? Tengo que estudiar el ángulo que se forma ahí y me estoy yendo hacia abajo. Ya les había indicado, vendría a ser un ángulo que se va a ver así negativo. ¿Ok? O sea, como si estuviera avanzando en sentido horario, no hacia arriba como era el caso de la recta que tenía antes. Entonces, esto iba a decir que, o quería decir que iba a tener ya una pendiente que iba a ser negativa. Vamos a ver cómo sale aquí. 4 más 3 es 7 y acá me va a salir menos 4. Ustedes saben que esto se puede expresar como menos 7 cuartos. ¿Sí? Puedo reacomodar eso de ahí, llevar ese signo menos a toda la fracción. Entonces, eso tengo 7 dividido para menos 4. Menos 7 cuartos es una pendiente negativa. Y algo muy interesante de la pendiente es que la pendiente es, a su vez, la tangente de ese ángulo. Recuerden cómo podíamos obtener la tangente de algo, ¿no? ¿Cómo obteníamos la tangente de algo? Era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa era la tangente. Y si ustedes se fijan, es justo lo mismo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué? Porque la diferencia entre las y's que tengo acá es cuánto podría medir un cateto opuesto. Y esto sería cuánto podría medir un cateto adyacente. ¿Sí? Pueden ustedes darse cuenta ahí. Por ejemplo, yo tengo 2 puntos. Si yo con esos 2 puntos hiciera un triángulo, rectángulo, ok, y la recta
que pasa por los dos puntos va a ser entonces la hipotenusa. Ustedes ven. La hipotenusa va a ser la recta que pasa por los dos puntos. Para yo poder obtener la pendiente, ¿no es cierto? Pues estoy haciendo Y2 menos Y1. Y2 menos Y1 va a ser la medida de ¿qué? De esto de acá. Desde aquí hasta acá. Esto es Y2 menos Y1. Correcto. Y la medida de este lado de acá, pues se obtiene asimismo restando las coordenadas. Esto va a ser X2 menos X1. Entonces, a final de cuentas, la fórmula que tengo ahí de la pendiente es simplemente cateto opuesto sobre cateto adyacente cuando el ángulo es este, que es justamente el ángulo que se forma con la parte positiva del eje X, fíjense ustedes. Entonces, la fórmula de la pendiente me está ayudando a encontrar realmente la tangente de ese ángulo de ahí. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la fórmula de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la razón por la cual esto pasa, ¿no? Entonces, la pendiente es la tangente de ese ángulo, del ángulo que se forma con la parte positiva del eje X, ¿no? ¿Por qué les menciono que es la tangente del ángulo? Porque si yo quisiera también encontrar cuánto vale ese ángulo, ¿de acuerdo? Yo ya sé la pendiente, me dicen, bueno, pero yo ya sé que la pendiente es menos 7/4, eso quiere decir que el ángulo es de ¿cuánto? Bueno, pues si ahora sé que yo que la tangente es la pendiente, quiere decir que si tengo una pendiente de menos 7/4, quiere decir que tengo una tangente de menos 7/4. ¿Sí o no? Eso es lo que quiere decir. Menos 7/4 viene a ser la tangente. Entonces, para poder obtener el ángulo, cuando ya tengo la tangente, tendré que aplicar tangente a la menos 1 o arco tangente, ¿verdad? Para ver qué ángulo es el que me da con eso de ahí. Y me dice que es un ángulo de menos 60. Entonces, al decir menos en el ángulo, quiere decir que me estoy yendo en sentido horario. Nada más es eso, ¿no es cierto? Entonces, este ángulo de acá abajo mide aproximadamente 60/25. ¿Sí? Yéndome hacia abajo. Esto es simplemente como algo informativo, que sepan relacionar los conceptos que hayamos visto de trigonometría anteriormente con lo que estoy haciendo ahora de la ecuación de la recta. Bueno, ok, entonces he encontrado ya mi m. Quiere decir que por lo pronto mi ecuación se ve así. Y es igual, ya no voy a colocar mx más b, va a ser menos 7/4 de x más b. Ok, entonces lo único que me está faltando acá encontrar es el b, que es el corte con el eje y. Bueno, existen otras formas de poder denotar la ecuación de una recta. Claro que estoy poniendo esta forma de acá, mx más b, estoy utilizando una pendiente y un corte con el eje y, ¿verdad? Pero también existen otras fórmulas en las que ustedes van a encontrar expresada una ecuación de una recta. Van a encontrar como algo como esto, por ejemplo. ¿Sí? Esa es otra de las formas que ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, en un libro. Y bueno, si yo empiezo a despejar cosas de esta fórmula de acá, ¿qué es lo que va a pasar? Yo podría también entonces encontrar de esta forma, pasándole el y sub 0, por ejemplo, al otro lado. ¿Sí? Podría encontrar de esa manera. Bueno, entonces, esa es la manera que ustedes encuentren en los libros. Yo voy a utilizar la que está acá arriba. Si yo voy a utilizar esa fórmula de ahí, yo ya tengo cuánto vale m. M son los menos 7/4. Correcto. Y al decir yo y sub 0 y al decir x sub 0, quiere decir que estoy utilizando cualquier punto que yo tenga. Un punto con las siguientes coordenadas. ¿Ok? Vienen a ser esas las coordenadas de algún punto. Cualquier punto que pase por mi recta. ¿Ok? Y yo tengo dos puntos ahí. No solo tengo uno, tengo dos puntos. Puedo utilizar cualquiera de los dos puntos. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo sustituyo los valores que yo ya tengo en esta ecuación de acá, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí.
recuerden, y x son variables y es algo genérico, no voy a reemplazar nada ahí. Lo que tengo es m, que es menos 7 cuartos, y tengo x sub 0 y y sub 0, que son coordenadas de alguno de los puntos. Voy a utilizar el primer punto que yo tengo aquí, por ejemplo, que es el punto 5 menos 3. ¿Ok? Ese es el punto que tengo. Por lo tanto, x sub 0 va a valer 5 y y sub 0 valdrá menos 3. Podría haber también utilizado el otro punto. Reemplacemos en esta ecuación de aquí. Es y menos y sub 0. Y sub 0 es menos 3. Por lo tanto, es menos 3, ¿verdad? X menos x sub 0. X sub 0 viene a ser 5. Y acá tengo otra forma de poder expresar pues esta ecuación de aquí. Entonces vamos a ver si yo desarrollo esta ecuación, qué es lo que va a pasar. Menos por menos es más aquí, ¿verdad? Tengo menos 7 cuartos por menos 5. Eso me va a dar menos 35 cuartos. Perdón, más 35 cuartos. Y también podría dejar la ecuación de esa forma, pero se ve fea, ¿no? Quisiera yo dejar de esta forma de aquí. Sigamos despejando cosas para ver si puedo dejarlo de esa forma. Pasemos, por ejemplo, el más 3 al otro lado. ¿Ok? Y bueno, resolvamos el 35 cuartos y menos 3, ¿no es cierto? Podríamos pasar todo a cuartos. Menos 3 en cuartos tendría que multiplicar por 4 tanto arriba como abajo. Me va a hacer 12 cuartos. Ok, he transformado el menos 3 en cuartos, ¿verdad? Y ahora sí ya puedo resolver eso de ahí. 35 menos 12. Ok, que va a ser simplemente 23. Entonces esto ha sido 23 cuartos. Y esto quiere decir que esta viene a ser ya la ecuación de la forma en la que puse yo acá arriba. ¿Sí? Fijémonos en la forma que está acá arriba. ¿No es cierto? Mx más b, que es lo que habíamos empezado, es la misma forma que tengo yo acá abajo. Entonces es y es igual a menos 7 cuartos de x. Y resulta que el b ha sido 23 cuartos. ¿Sí? 23 cuartos, aproximemos eso de ahí. Me sale 5,75. Eso ha sabido valer b. Y si veo acá en la gráfica, donde está cortando, en el eje Y, resulta que ha estado cortando en 5,75. Porque recuerden que eso es B, ¿no es cierto? El B que se encuentra aquí, este B de acá es simplemente el corte con el eje Y, ¿no es cierto? Entonces, como hallamos el corte con el eje Y, lo que tuvimos que hacer es empezar desde la ecuación que puse acá abajo, ¿no es cierto? E irla desarrollando hasta tener una forma que se vea así, ¿no? Bueno, repasemos entonces qué es lo que se hizo. Se dio 2 puntos. Yo grafiqué los 2 puntos, grafiqué la recta. Me di cuenta que iba a tener una pendiente negativa por el hecho de que estoy yendo hacia abajo. Entonces el ángulo va a irse hacia abajo, digamos. Luego de eso, ¿qué es lo que ocurrió? Calculé yo la pendiente, porque recuerden que la ecuación se ve de esta forma. Esa es la ecuación a la que quiero yo llegar, la ecuación que se ve bien, ¿sí? Entonces necesitaba encontrar m. Utilicé la fórmula de la pendiente, me salió una fórmula de menos 7, una pendiente de menos 7 cuartos. Sí, negativa, como yo ya sabía. Para ser un poco más exactos, eso equivale, haciendo tangente a la menos 1, a un ángulo de 60,25 grados, aproximadamente. ¿Sí? Y es ese ángulo que se va hacia abajo, por el hecho de que es negativo, ¿no es cierto? Luego de eso, ¿qué pasó? Bueno, pues para poder terminar con mi ecuación, con la ecuación que se ve acá arriba, yo necesito también encontrar el valor de b. Para poder encontrar el valor de b, me voy a basar en otra forma de escribir la ecuación de la recta, que es esta forma que se ve acá abajo. Esta forma de acá, que viene a ser también una fórmula, ¿no es cierto? Es una ecuación, es una fórmula, tiene y menos y sub 0 igual a m que multiplica x menos x sub 0, donde x sub 0 y y sub 0 son coordenadas de algún punto que pase por la recta. Tengo 2 puntos, voy a escoger cualquiera de los 2 puntos, el que me parezca más fácil, va a valer con cualquiera de los dos. Por ejemplo, utilicé el primer punto,
¿De acuerdo? Esto sustituí en esta ecuación de acá. Y luego empecé a despejar y, ¿de acuerdo? Y a resolver la ecuación para poder hallar una forma como la que yo quería al inicio. La forma de y igual a mx más b. ¿De acuerdo? Bueno, veamos un ejemplo más para que esto de acá quede claro. Nuevamente, tengo que empezar desde 2 puntos. Ok, primer paso, vamos a graficar un pequeño bosquejo de la recta. Ese es el punto 3, 3. Vamos con el punto 2 menos 3. Por lo tanto, la recta que estamos buscando se encuentra uniendo estos dos puntos. Es la recta que se ve ahí, que se extiende de forma infinita, ¿no es cierto? Yo uno los dos puntos, pero no quiere decir que llega hasta ahí. La verdad se extiende infinitamente hacia abajo y hacia arriba. Sí, así va a ser esa recta de ahí. Pero pasa por los dos puntos. Eso es lo que quiero decir. Bueno, luego de eso de ahí que me doy cuenta de que es positiva. Es casi vertical, pero es positiva, ¿de acuerdo? Si examinamos el ángulo que se forma con la parte positiva del eje X, pues es este ángulo que se encuentra acá arriba, va a ser también positivo, ¿verdad? Voy a tener una pendiente positiva. Vamos a encontrar la pendiente. Para encontrar la pendiente, vamos a utilizar la fórmula de la pendiente, lo cual me va a dar un 6 positivo. Sabíamos que tenía que ser positiva, ¿verdad? Muy bien. Ahora que ya tengo M, tengo que encontrar B, es decir, el corte con el eje Y. La manera de encontrar eso de ahí es empezar desde otra ecuación de la recta, ¿sí? Desde otra forma de escribir la ecuación de la recta. Recuerden que la forma que nosotros queremos llegar es la siguiente. Pero para poder escribir de esa forma necesitamos primero encontrar B. Sí, entonces lo que vamos a hacer más bien es partir de otra forma y luego despejar la Y de esta otra forma para poder encontrar eso. No es que sea la única manera de hacerlo, ¿eh? Pero vamos a hacerlo así. Entonces, vamos a empezar de esto. ¿Sí? Tenemos esta otra forma de una ecuación de una recta y recordemos que x sub 0 y y sub 0 son las coordenadas de cualquier punto. Vamos a coger, por ejemplo, el primer punto, P1. Aquí x sub 0 vale 3 y y sub 0 valdría 3 también. Vamos entonces a hacer los reemplazos. Ya no vamos a colocar m, vamos a colocar el valor de la pendiente, que es 6, menos 3. Perfecto. Entonces ahora sí lo que nos faltaría es resolver esto y despejar y para llegar a la forma que nosotros queríamos. Y llegamos a esto de acá. 6x menos 15. Quiere decir que b ha valido menos 15, ¿verdad? Porque ustedes ven que ya quedó igual a la forma que nosotros queríamos. Es decir, la ecuación es esta. Y es igual a 6x menos 15. Que da lo mismo decir que m ha valido 6, que ya sabíamos. Y también quiere decir que b ha valido menos 15. Por eso llegamos a eso, ¿no es cierto? Y por simple curiosidad, ¿cuál puede ser el valor de este ángulo de aquí? Si la pendiente es 6, ya habíamos dicho que eso quiere decir que la tangente de ese ángulo es 6. Entonces, para poder obtener el ángulo tendríamos que hacer arco tangente, ¿verdad? Y tengo, pues claro, un ángulo casi cercano a los 90 grados. Ya sabíamos que iba a ser bastante vertical. Es de aproximadamente 80.54. Voy a ir siguiendo los pasos que yo anoté aquí. De todas formas, la parte de gráfica se podría hacer desde antes. Pero bueno, ya que lo puse como un último paso, dejémoslo para el último, no pasa nada. Entonces, voy primero a obtener la pendiente, que ya sabemos que es la tangente del ángulo que se forma entre esta recta y la parte positiva del eje X, ¿no es cierto? Eso ya habíamos estudiado. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Voy a hacer que las coordenadas del primer punto sea como estamos acostumbrados a x1 y1 y del segundo punto x2 y2. Entonces, haciendo eso de ahí quedaría. Mucha atención que la pendiente es positiva, ¿no? Es un cuarto positivo
he hecho 3 menos 4 y menos 2 menos 2. Me queda entonces menos 1 dividido para menos 4, lo que me va a dar un cuarto positivo. Esa es la pendiente, que es la tangente del ángulo, ¿verdad? Entonces tengo un cuarto o 0,25, como ustedes quieran trabajar, y esa viene a ser la tangente del ángulo. Por lo tanto, el ángulo sería aplicando tangente a la menos 1. Y me va a dar un ángulo de aproximadamente 14,036 grados. Y es un ángulo que me da como positivo, claro, porque la pendiente es positiva, ¿de acuerdo? Es decir, la recta tiene que tener este sentido, un sentido en el que sube. Por supuesto, un ángulo casi horizontal, ¿de acuerdo? Una recta casi horizontal va a estar, pues, si este es el eje X, pues va a estar muy así, ¿no? Muy pegadita al eje X, va a ser un ángulo bastante pequeño. Bueno, continuemos. Vamos a aplicar, pues, la fórmula que está puesta ahí para obtener la ecuación de la recta de la forma larga, digamos, utilizando cualquiera de los puntos. Entonces voy a utilizar el primer punto, que tiene coordenadas 2 y 4. Es decir, x sub 0 es 2 y y sub 0 vendría a ser 4. Entonces reemplacemos los valores en esta fórmula utilizando un m igual a un cuarto. Entonces sería y menos 4. Tendríamos un corte en y de 7 medios. 7 medios es 3,5, ¿no es cierto? Y bueno, pues viendo la gráfica de ahí, pues realmente parece que corta justamente en 3,5, ¿no? 1, 2, 3,5. Ahí estaría. Ahora sí, esa sí tiene pinta de ser la verdadera recta. Vamos a... También es muy bueno que grafiquemos para que todo tenga coherencia, ¿no? A veces no nos damos cuenta de que está algo mal al momento en que ya nos toque graficar. Entonces, ese vendría a ser la respuesta. Entonces, vamos a ingresar acá para realizar la comprobación. Tengo x cuartos o un cuarto de x, como quieran llamar, más los 7 medios, que es 3,5. Entonces, esta es... Y voy a meter acá también unos puntos. Entonces tengo un punto en 2 cuartos. Sí, se nota que va a ser ahí en 2 cuartos y pasa por ese punto. Y el otro punto es el menos 2 más 3. Correcto, claro. Pasa por los dos puntos, ¿no es cierto? Está clarísimo ahí que pasa por los dos puntos. Y bueno, ya sabemos que vamos a tener una pendiente positiva y realmente el ángulo pues es bastante pequeño, ¿no es cierto? No pasa por 4,5, corta en 3,5, que es 7 medios, que sería este punto de acá. Si nosotros hacemos, recuerden que es el ángulo que se forma con la parte positiva del eje X, sería este ángulo de acá, este. ¿Sí? Siempre con una recta horizontal hacia la derecha. ¿Sí? Esta es la recta, que dibujamos, este es el eje X. Entonces la parte positiva del eje X siempre se encuentra a la derecha, sería ahí, ¿no? O podrían dibujar ustedes acá mismo pues directamente una recta, algo así. El ángulo sería el que se encuentra aquí. Sería interesante tener una herramienta para dibujar ángulos, pero no hay. Yo puedo verificar que dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente, obvio, ¿no? Ok, bueno, eso es algo medio obvio de darse cuenta. Tienen el mismo ángulo, ¿verdad? Y por lo tanto van a ser paralelas. Puede ser una recta que esté encima de otra, o pueden ser simplemente rectas que estén a una distancia, pero como tienen el mismo ángulo, pues son paralelas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a asumir que esta recta es, yo qué sé, 2x menos 3, y tengo otra recta que es paralela, pues esta de acá tiene que verse muy parecida a la otra. La misma pendiente quiere decir que tengo el mismo coeficiente en x. Recuerden que el coeficiente en x es la pendiente es 2. ¿De acuerdo? Y voy a tener tal vez aquí otro número. Lo que va a cambiar es el corte con el eje y. Este va a estar más abajo. ¿De acuerdo? Va a estar más abajo. Pero ambas son paralelas, tienen la misma pendiente. Entonces este número de acá tiene que ser igual. Esa es la forma rápida de poder chequear si dos rectas son paralelas, ¿no?
si tienen la misma pendiente. Yo puedo tener un ejercicio en el que se me pida, por ejemplo, chequear si dos rectas son paralelas. Bueno, esta está muy fácil, solamente vemos si el número es el mismo. Pero también nosotros podremos tener las ecuaciones de diferente forma. Tendríamos que primero acomodarlas como para saber si en realidad se trata de dos rectas con la misma pendiente o no, para saber si son paralelas. Y también podría tener un ejercicio como algo así, ¿no? Que me diga, por ejemplo, encontrar una recta que sea paralela pero que pasa por otro punto. Digamos que me da la ecuación de arriba, que es ese 2x menos 3, y luego me da un punto acá en la otra recta y me dice, bueno, ahora encontremos la otra ecuación. Entonces, por lo pronto, esta otra ecuación, esta otra recta va a tener la misma pendiente, así que tiene que empezar con algo como y igual a 2x. ¿Estamos de acuerdo? Lo que me falta es cuál es ese número que acompaña, cuál es el b. Y para eso es que se me da el otro punto. Entonces, hagamos de cuenta que tengo un problema como este. Se me da una recta, 2x menos 3. Se me da otro punto. Vamos a asumir que este punto es el punto, por poner algún punto, el punto 5 menos 5, por ejemplo. Y me dice, tengo que encontrar la ecuación de la otra recta, tal que pase por el punto 5 menos 5. Bueno, no está muy complicado de poder resolver este problema. Podemos partir ya no del primer paso. Nosotros ya tenemos la pendiente es la misma de la otra recta, el 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, podríamos ya tener el ángulo, pero el ángulo no me colabora en nada a obtener el ángulo. Lo que podríamos hacer es empezar directamente desde el paso 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me está pidiendo la ecuación de esta otra recta. Me molesta L1, L2. L1 es lo que tengo, L2 es mi incógnita, ¿verdad? Yo sé uno de los puntos por los que pasa la recta, entonces podría utilizar ese punto para hacerme una ecuación de la recta, ¿no es cierto? Entonces, por lo pronto sé que en L2, la pendiente, al ser paralela a L1, pongamos eso ahí, L1 es paralela a L2, va a tener la misma pendiente. Entonces, por lo pronto ya sé que es 2. Y también sé de un punto que pasa por ahí. Por lo tanto, en esta ecuación, con respecto a ese punto de ahí, tiene que ser un punto por el cual pase la recta, ¿no es cierto? X0 va a valer 5 y Y0 valdrá menos 5. Entonces completemos esta ecuación para ver a dónde llegamos. Y finalmente despejemos pues Y, ¿no es cierto? Y tenemos esa ecuación de ahí. Entonces me dice que la respuesta es 2x menos 15. Entonces, como ustedes ven, está muy parecido a lo anterior, pero es más corto, ¿no? Yo ya sé de una sola, pues, cuál es la pendiente. Al decirme que es paralela, las dos pendientes son iguales. Y luego de eso, pues, me da un punto. Y con ese punto me puedo ayudar para poder obtener ya la ecuación, ¿no es cierto? Y esa viene a ser la ecuación. Vamos a poder verificar esto con el GeoGebra, por ejemplo. Voy a verificar la primera recta, que es 2x menos 3. 2x menos 3 y se me pide encontrar la otra recta que pasa por el punto 5 menos 5. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, ese punto. Tengo el punto... Voy a tener que subir primero esto. Estoy en otra escala, a ver. Parece que estamos ahí. Voy a chequear. Este no lo necesito. Ese es el punto 5 menos 5. No, menos 5. Ok. Vamos a ver cómo quedó esto. Ahí está el punto 5 menos 5, ¿no? Punto 5 menos 5, acá está. Entonces tiene que ser una recta. Ya sabíamos que iba a estar más abajo que la otra, ¿no es cierto? Por aquí. Vamos a ver si en realidad ha sido 2x menos 15, que es la que yo puse. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo dibujo esta de acá. A ver si pasa encima del punto. Y si pasa encima del punto. Ustedes pueden ver ahí. Ya sabíamos que el corte en Y de la primera recta iba a ser menos 3. Porque el término independiente del corte. Y que el corte en Y de la segunda recta iba a ser en menos 15. Eso también ya sabíamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, listo. Con esto queda verificado de que esta es la ecuación de la recta. Si es 2x menos 15, que pasa por el punto B, que es 5 menos 5. ¿Ok?